¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste que iba a salir un one shot? Cuando dijeron, ¿sabes qué? Vamos a continuar la historia, aunque sea por una vez, pero la historia de Death Note. Pues tenía mucha curiosidad porque creo que los dos nos ha gustado muchísimo el anime original de Death Note. Bueno, creo que decir gustado mucho, creo que Se queda corto. se queda corto. Pero me interesaba mucho saber porque porque se ha comentado mucho de cómo sería la historia de Death Note ya en una época más moderna. Uh-huh. Y moderna en el sentido de que pues estamos hablando de que ya hay más tecnología, de que hay menos privacidad y todo esto, ¿no? Por lo que yo sí tenía mucho interés, o sea, tenía muchísimo interés por saber qué iban a hacer, ¿no? O sea, creo que esa era mi principal duda. ¿Qué iban a hacer? O sea, sobre todo cuando la cuestión es hacer una historia autoconclusiva y no continuar la serie, porque son dos cosas muy diferentes, ¿no? ¿Sabes qué me da mucha risa? Siempre que acaba una serie, la que tú quieras, algún anime, alguna caricatura, siempre dicen, no, pues tal personaje no está muerto, o esto se comprueba que está real, y sí. otra cosa. Y cuando dijeron que iba a continuar Death Note, aunque sea por una vez más, sí, muchos decían, la prueba definitiva de que Light no está muerto. O la prueba de que L no se murió. Sí, pero... cuando también escuché que le iban a continuar decían, no, pues va a ser una segunda temporada o va a seguir el manga, pero no, literalmente solo fue un one shot, ¿verdad? De 87 páginas, que es muy poco. Sí, fue un capítulo autoconclusivo, es decir, solo querían como que contarnos una pequeña historia sencilla. Y pues bueno, ya ahora sí que pues no sabemos, y pues ahora sí que no iban a explorar tanto. Eso fue un mensaje muy claro cuando ya quisieron decir que no iba a ser una continuación, ¿no? En el sentido de que no iban a querer hacer otro tomo o una intención de hacer una nueva temporada, como tú mencionas, ¿no? Y mira, cuando se refiere también a lo que es el manga, yo ya te había dicho que vi un video en el que decían que si tú habías visto el anime primero y que intentabas leer el manga, no era lo mismo porque extrañabas la música, extrañabas las voces, extrañabas todo ello, y por eso el tener que continuar la historia, pero ahora en el formato original, en el manga, quieras o no, sí dije, ay, ojalá lo adaptaran, pero obviamente es muy difícil justificar que adapten un one shot a que, por ejemplo, adapten ya el manga como tal. No, y sobre todo porque pese a que estamos en una época donde la gente idolatra los libros y los pone en un pedestal, que todo el mundo dice, ¡ay, es mejor el libro! ¡Ay, sí, ¡ay, no, yo prefiero el cómic! Es mucho mejor que la serie, mucho mejor que la película, ¿no? Pero no, o sea, creo que los que conocen y han leído tanto el manga como visto el anime de Death Note pueden decir que el anime es por mucho superior al manga. Sí. Como tú dices, no, o sea, no solo la música, la dirección, o sea, todos los elementos que sacaron de provecho para el anime está súper mejor planteado aquí, ¿no? A mí también sí me gustaría haber adaptado este one shot, pero como tú dices, no, eso está un poco difícil. De momento, pues ya veremos con qué continuamos, ¿no? Y en sí, ya una vez que salió al mundo, de hecho, había leído noticias de que si se iba a publicar o no aquí en México. Yo nunca vi que lo publicaran hasta el día de hoy. Ya ves que Panini es la que distribuye los mangas. Sí. Nunca vi que lo publicaran, así que la mayoría tuvimos que pecar y ahí descargarlo ilegalmente. O verlo en Facebook, como fue mi caso. Hasta en Facebook. Y ya una vez que lo leíste, ¿qué te pareció la historia, el concepto, la trama, el argumento, hacia dónde iba la historia? ¿Qué opinaste? Pues bueno, debo decir que sí me sentí un poco decepcionado en un principio, porque yo sinceramente yo esperaba una historia súper épica, ¿no? O sea, Yeah. yo estaba Death Note me acostumbró a historias que si bien eran muy simples, se tomaban con una intensidad impresionante. O sea, sentías que cualquier cosa que pasara, por más simple que fuera, tenía un impacto. O sea, algo tan simple como comerse una papita, como entregar una licencia de conducir. O sea, eran cosas que decías que importaban, ¿no? Y aquí realmente no, me sentí decepcionado porque básicamente fue una historia de Death Note donde nunca se usó la Death Note. O sea, aquí no se usó la Death Note, o sea... Al menos no para matar. Ajá, al menos no para su uso para la que fue creada, ¿no? Por eso es de que
por eso es de que en un principio sí me decepcioné al ver las cosas que ver que fue una historia mucho más sencilla, una historia mucho más de una escala mucho más pequeña, y eso a mí sí me decepcionó mucho, porque a fin de cuentas, ¿cómo? A veces me pasa su nombre, ¿cómo es? ¿Mijoro o cómo? ¿Minoru? Minoru. Se me hizo un personaje que no tuvo, que si bien no es tonto, o sea, claro que sí, o sea, claro que no, o sea, claramente este es un tipo también muy inteligente. No tuvo ni de cerca la ambición de Light. Él simplemente dijo, pues ¿sabes qué? Tengo la Death Note, pues ¿qué hago? Pues la vendo, ¿no? Y a ver, para tener una vida así de lujos, ¿no? O sea, se me hace algo muy simplón para las motivaciones que tenemos en el anime original, ¿no? No, pero mira, ahorita que mencionaste eso del dinero, me recordó como cuando Light tiene su plan maestro, que consiste en estar encerrado bajo vigilancia por 50 días y todo ello. Él lo primero que le dice es darle la libreta a alguien que tenga sed de poder y dinero para ver qué hace con esa libreta. Y también se mencionaba que algo muy común o algo que muchísima gente haría si obtuviera la libreta es eso, querer lucrar de ello, querer a través de ese nuevo poder que obtienen, encontrar la manera de tener dinero. Y cuando yo también me enteré que Minoru iba a irse por una estrategia así, se me hizo interesante, pero al mismo tiempo ese hecho de que no iba a matar como tal para lucrar, sino venderla, fue lo interesante. Sí, ¿no? Y pues la verdad yo me siento... no, y es que, pero a mí la razón por la que se me hizo una motivación muy simplona en lo personal es porque a todos en Death Note los motivaba algo más allá de lo obvio. O sea, a Light no le motivaba... No solo le motivaba el hecho de crear un mejor mundo, le motivaba algo más allá. Él quería ser un dios, o sea, su motivación iba más allá. Igual en el caso de L, igual, su motivación no era necesariamente ser un justiciero o ser un héroe, no, claro que no. O sea, simplemente quería poner a prueba su inteligencia. Él buscaba un desafío. ¿Por qué? Porque seres tan inteligentes caían muy fácil en el aburrimiento y buscaban algo que los incentivara. Ahí también cayó Light en eso, ¿no? Y ni se diga, por ejemplo, Mikami y su motivación tan extremista, o sea, su convicción, ¿no? Y el hecho de que él ni siquiera se atrevió a escribir un nombre, ni siquiera se atrevió a leer bien, ni sabía, pero a entender bien todas las reglas, ¿no? De la libreta. Sí, exactamente, ¿no? Por eso es de que no, sí me pareció como que un pequeño retroceso en ese sentido, ¿no? Al menos tomando la expectativa, la vara tan alta que deja el anime. Quitando eso de lado, quitando el hecho, y ya viendo esta historia como tal, sin compararla tanto con el anime original o con la historia del anime, creo que es una buena historia. O sea, creo que cumple con su cometido, ¿no? Presenta una situación, presenta un mundo como un mundo post-Kira, que de hecho se me hizo creo que lo más interesante para mí es cómo es ver cómo el mundo ve a Kira, sobre todo ya después de que fue derrotado. De cómo dicen de que de que algunos lo calificaban de amoral, unos que era malvado, otros que de hecho, unos simplemente ajustándose a los hechos de que terminó las guerras y redujo la criminalidad. Sí, hay quienes también lo ven como un dios o lo consideran como el mayor terrorista. De hecho sí dicen el mayor terrorista que jamás existió. Y sí, definitivamente si existiera alguien como Kira en la vida real, no sería nada fácil catalogarlo, no sería nada fácil agruparlo en ninguna categoría tan sencilla, ¿verdad? Sí, claro, así que yo en general creo que eso fue lo que más siento que aportó esta historia al canon de Death Note. Siento que es lo que más le aportó, sobre todo por el hecho de también ver que el único personaje que más me gustó volver a ver en lo personal de los originales fue a Ryuk. No, Nier. Porque Nier, la verdad, no hizo nada. No, es que, francamente, si algo tiene Nier en común con él, yo sé que a mucha gente le gusta pensar que son como una copia, pero para mí nada que ver. Sin embargo, una de las cosas que noté, que sí es muy obvia, es como nada más toman casos que personalmente les interesen. Por eso,
aun cuando aparece otra libreta, aun cuando parece que hay un nuevo Kira, como Nier sabe que no es el Kira verdadero, el Kira auténtico, porque él ya lo derrotó, ya se acabó toda esa historia, realmente dice, pues sí, es muy listo, es muy interesante, ya ves que hasta hacen broma, ¿no? De que Nier se la pasa diciendo que es muy listo Minoru, pero insisto, como que ni siquiera parece tener interés en atraparlo, en como que sabe nada. que este Kira, que como que dice, no hay forma de que haya otro Kira como el que yo conocí. Como dando por sentado eso, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? Aunque haya otra persona con la libreta, esta persona puede ser atrapada por cualquiera que no sea yo. No requiere de mi atención. Es lo que al menos yo interpretaría en esas cuestiones que dice este Nier, ¿no? Sí, y hablando ya de en sí Minoru, ¿qué te pareció él como tal? Que sea un personaje mucho más joven, que en sí Ryuk le llama la atención que tiene calificaciones muy altas, pero que él dice que ni siquiera son un verdadero ejemplo, ¿no? De su inteligencia. O sea, ¿qué te pareció este Minoru? Bueno, yo creo que por un lado, a mí me hace sentido que Ryuk haya pensado en que si quería darle la libreta a alguien otra vez, tenía que hacerlo de un modo, tenía que buscar a alguien inteligente. O sea, yo entiendo su lógica, ¿no? A fin de cuentas dijo, ¿sabes qué? Light fue el mejor Kira que yo pude, el mejor Shinigami humano Shinigami que pude haber encontrado. Y este hombre y este humano era muy inteligente, ¿no? Así que tengo que buscar a alguien muy inteligente. Por otro lado, si bien siento que a veces menospreciar los exámenes de inteligencia es un poco doble moral en mi opinión. Porque dicen que, ay, no importa, pero a fin de cuentas por algo están, ¿no? Tal vez sea cierto de que no representan toda la inteligencia o que no le hacen justicia a los aspectos diferentes. Pero a fin de cuentas sí era algo importante, ¿no? Porque como mencionamos, Minoru sí es inteligente. Sí es muy inteligente porque supo cómo comunicarse con los demás y cómo no exponerse ante la posibilidad de que lo pudieran ver a través de todas las cámaras que había ya en Japón, en las calles y todo eso, ¿no? Sí, reafirmando que si Light obtuviera la libreta hoy en día, sí hubiera encontrado una forma de evadir la vigilancia, de llevar a cabo su plan, ¿no? Y en sí, se me hace muy curioso que Ryuk dice, sí, tiene que ser una persona muy inteligente, pero más que nada él dice, tiene que ser una persona con una convicción enorme, que no se quiebre luego, Claro. que en serio diga, voy a llevar a cabo mi plan hasta el final. Y eso es algo que tenían, en mi opinión, en específico tres personajes, que era Light, Mikami e incluso Misa. Para mí Misa definitivamente tenía la convicción. No digo que la inteligencia, pero sí las ganas. La determinación, ¿no? Sí, el compromiso, ¿no? De llevar a cabo todo lo que eligiera Light. Claro, no, y como digo, no, o sea, pero al fin de cuentas, este Minoru como protagonista sí llega a caer un poquito pesado por el hecho de, bueno, a mí se me hace un poco frustrante verlo, la poca ambición que tiene. O, como digo, no digo que sea malo como protagonista, pero insisto, si lo comparamos con Light y su determinación, como lo mencionamos, él se queda muy por abajo. O sea, él simplemente dice, ok, solo quiero conseguir dinero con esta libreta, ¿no? Y su plan, de hecho, me pareció muy bueno. La forma en que lo llevó a cabo, creo que fue muy bueno. Pero el pensar que decir, solo lo utilizas para eso, no sé, me sigue haciendo un poco de ruido eso a mí. Sí, se queda corto de ambiciones y por ello nos llevó a un final sorpresivo que, sin dar mucho spoiler, ¿qué te pareció la conclusión de la historia? Pues bueno, a mí lo que me llama más la atención de del final de la historia es ver el efecto que tuvo. Igual volvemos a lo mismo, el cómo la gente termina viendo a Kira, porque muchos ya empiezan a decir, muchos empiezan a confirmar que ven a Kira como un dios. Y que hasta dicen, no, es súper bondadoso, súper bueno, ¿no? Empiezan a haber muchos comentarios de ese estilo, ¿no? A mí se me hace eso muy interesante. Como digo, la forma en que Minoru hace su plan me pareció muy inteligente en cuanto a cómo conseguir el dinero. Eso me pareció, de hecho, sí, muy inteligente. Pero al mismo tiempo, no sé, algo que también recuerdo haberte comentado es que a mí me llama la atención de que al parecer hay cosas que los humanos pueden hacer y que no llaman la atención de los Shinigamis, pero hay otras que sí. Sí, los intereses de los Shinigamis están un poquito
están un poquito confusos porque el caso Kira original y todos los 6-7 años que conllevó hicieron un tanto desmadre en todo el planeta Tierra, en todo lo que había. Y el rey de los Shinigamis como... de hecho, hasta en algunas ocasiones algunos Shinigamis estarían viendo la Tierra y los demás les daría igual, seguirían estando ahí jugando cartas, aburriéndose. Y que esto fuera como lo que hizo Minoru fuera la gota que derramó el vaso, sí es un poco sorpresivo, ¿no? Dices, ¿en serio? De todo lo que pasó, un humano queriéndose convertir en un dios y cambiar el mundo, eso nos da igual. Lo importante es que no hagas tal cosa, ¿no? Con la libreta. Sí, o sea, que esto ya haya repercutido en de plano crear una nueva regla. Eso a mí también se me hace muy sorpresivo y como que y hasta sí me sorprendió mucho esa parte, ¿no? Esa lógica, ¿no? Siento que como final, como digo, siento que como final está bien. Está acorde a lo que planteó, ¿no? Ajá, está acorde a lo que planteó. Inicio. Sí, ¿no? Pero en sí, bueno, a fin de cuentas, luego, pero es por ese tipo de cosas que pasan que Minoru se ha convertido también en una burla en el Facebook, ¿no? En la red, para la gente que ha leído que ha leído este manga, no ha dejado de burlarse de Minoru diciendo, qué chico de poca inteligencia, por no usar otra palabra, ¿no? Pero pues... No, mira, yo nunca, ya para cerrar, yo nunca pensé que Minoru fuera tonto ni nada. Lejos de eso. Pero sí se queda muy corto de la grandeza de Light como protagonista, de Light con su plan y de todo lo que prosiguió en la historia, ¿no? Así que, pues como conclusión, yo diría que esta one shot de Death Note, como historia independiente, creo que funciona bien. Creo que es una buena historia. Sí. Pero como continuación de Death Note, de la historia que conocemos todos, sí creo que se queda muy por debajo. Yo creo que fue un buen... A ver qué ocurre después. Fue una buena continuación. Pero nada más se debería ver como eso. No se debería ver como el regreso de Death Note o algo así tan épico, ¿no? Debería ser un divertido, un interesante. Mira, esto es uno de los múltiples intentos que después obtiene el mundo cuando cae otra libreta, ¿no? Y por eso, y con eso ya nos despedimos y espero que les haya gustado el video. Chao, chao. Chao.